Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos al Evangelio para este día. Vamos a disponer nuestro corazón, todo nuestro ser a recibir la bendita palabra de Dios, que es la que nos alimenta, nos transforma, nos da vida. Vida en abundancia, vida verdadera. Atento el oído, abierto el corazón. Pidamos el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y tus nietos, observando todos sus mandatos y preceptos que yo te mando, todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 17 respondemos: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, mi peña, en refugio en que me amparo, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. La segunda lectura de la carta del apóstol a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los pecados del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a los hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento posterior a la ley consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo.
Les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos recuerda cuál es el mandamiento principal, más importante para que fuimos creados, para que vinimos a este mundo. Dios nos creó en un derroche de su amor. Si alguien te pregunta por qué Dios creó al hombre, por qué Dios te creó, por amor. El amor de Dios es tan grande que se rebosó, no se contuvo en sí mismo, por eso Dios es amor, se rebosó y creó la obra de sus manos, la creación, y al hombre como la obra principal. Nos creó por amor. Cuando el ser humano fue puesto sobre esta tierra en la persona de Adán, Dios le dio animales, les nombre, disfruta de todo, pero vio que Adán no podía cumplir su misión de ser humano si no había otro ser semejante a él que pudiera recibir el amor que Dios a su vez había puesto en el corazón de Adán. Dios se dio cuenta que una mascota, un perro, un animal no podía contener a Dios. Es decir, el amor que Adán tenía en su corazón, si él lo depositaba en un perro, el perro no iba a ser capaz. Entonces Dios dice: Adán necesita una ayuda semejante a él, que lo complemente y que pueda recibir ese amor. El ser humano que fue creado por amor, fue creado para amar también. Ese es el fundamento. Por eso, cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal, primero de todos, entonces dice Jesús: el mandamiento primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos primeros mandamientos indican la misión de todo ser humano. Pero hoy en día no vemos eso. De hecho, hace poco, acá en Colombia, salió la noticia de que la tasa de natalidad bajó porque los jóvenes han convenido unirse, casarse, pero no tener hijos. Esto ya habla de relaciones humanas más egoístas, donde no hay esa donación natural del ser humano de procrear, de dar vida, de amar. Hoy los matrimonios muchas veces son por intereses. Mujeres bellísimas, jovencísimas, y se casan con alguien mucho mayor porque tiene mucho dinero, porque le va a dar lujo y bienestar. Hoy vemos ese afán
del ser humano beneficiarse de los demás, cuando la vocación es beneficiar con su vida a los demás, cuando funcionará una relación matrimonial, cuando la pareja se case con la firme intención de el uno hacer feliz al otro, no que el otro me haga feliz a mí. Por eso fracasan los matrimonios. Pues como el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo como a mí mismo, hoy yo debo recordar que no podré cumplir esa misión si no escucho bien detalladamente, con atención, el primer mandamiento, que es: escucha, Israel. Nuestro Dios es el único Señor. Escuchemos que Él es el único Señor. Es decir, no hay lugar para la idolatría, no hay lugar para otros señores. La palabra Kyrio, en aquel contexto significaba Señor. Y era una palabra que solo se le da a alguien muy importante, el señor feudal en la época medieval. En aquella época el señor podía ser el sultán, el emperador. Solo a él se le reservaba la palabra señor. Pues el Señor de señores, el Señor con mayúscula, es Dios. No podemos tener otros señores, porque nadie puede servir a dos señores. Amará a uno y aborrecerá al otro. Tenemos que escuchar esto. Dios primero. Tenemos que escuchar la instrucción. ¿Por qué muchas veces no pudimos hacer la tarea bien? Porque cuando la profesora en clase dio la instrucción de cómo hacer la tarea, estamos entretenidos, tirando papelitos, jugando, distraídos. La clave para poder cumplir los mandamientos es escuchar. Por eso dice el apóstol San Pablo: ¿y cómo creerán si nadie les predica? Si no han escuchado hablar de Dios. Cuando a una comunidad de bautizados, ahí en Hechos de los Apóstoles, se les pregunta: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Oiga, no hemos ni escuchado hablar de que existía tal Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que la fe viene por la predicación, viene por el oído. Viene por el oído. Si escucháramos más la palabra de Dios, el Evangelio, y escuchar no es oír un ruido. Escuchar es el ejercicio que hace el ser humano de tomar la palabra que llega al oído, meditarla, entenderla, llevarla al corazón y allí guardarla como un tesoro con el firme propósito de hacer la vida. Eso es escuchar. ¿Por qué muchas veces no hemos podido vivir el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir los mandamientos, la palabra de Dios? Sencillamente porque no escuchamos la instrucción, no escuchamos la palabra de Dios. Pero recuerda que tú, el día del juicio final, serás interrogado por Dios y Dios no te preguntará si ibas a misa, si comulgabas. Dios no te preguntará si dabas la ofrenda, no te preguntará si compraste zapatos de marca o ordinarios, si tenías casa propia o pagabas renta. Dios no te preguntará nada de eso, ni de prácticas buenas ni de prácticas malas. Lo que te dirá es cuánto amaste, con cuánto amor hiciste cada una de esas cosas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Señor, ¿cuándo hice eso contigo? Cada vez que lo hiciste con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Por eso la clave es amar a Dios, y amando a Dios, recibiendo su amor, puedo amar al prójimo como me amo a mí mismo. Queridos hermanos, la gracia del Señor nos acompañe hoy, nos dé su Espíritu para que podamos escuchar la palabra de Dios hoy. Y como dice hoy Moisés en el libro del Deuteronomio: teme al Señor tu Dios, tus hijos y tus nietos, y entonces prolongarás los días de tu vida. ¿Qué significa eso? Una promesa. Si cumplimos esto, si vivimos esto que les estoy predicando hoy, se extenderán los días de tu vida después de la muerte. Seguirás viviendo en la eternidad. Qué promesa tan especial, tan grande. Por eso digámosle al Señor, como decíamos en el Salmo: yo te amo, Señor,
Tú eres mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, donde me siento seguro, donde me pongo a salvo. La gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.